Vlad Drácula, también conocido como Vlad el Empalador, es más conocido por su peculiar forma de ejecución. Se decía que cenaba a los pies de los empalados mientras mojaba su pan en su sangre. Pero resulta que Vlad en realidad pudo haber sido vegetariano. Quizá no era sangre, sino una salsa de cereza de Transilvania del siglo XVI que comeré con faisán asado. Hace algunos años, unos investigadores encontraron 3 cartas escritas por Vlad el Empalador e hicieron algunas pruebas en saliva y sangre que encontraron en las cartas. Y había una ausencia total de la proteína que se espera de alguien que come carne. Así que probablemente la persona que escribió esas cartas, Vlad, era, al menos en ese momento, vegetariano. Así que les pregunto, ¿un vegetariano bebería la sangre de sus enemigos? Bueno, no creo que lo haría. Así que tal vez todo fue solo un malentendido. Y en realidad solo estaba comiendo algo como la salsa de cereza, que es muy popular en esa parte del mundo. Ahora es una salsa de cereza ácida. No pude encontrar ninguna receta de Wallachia de esa época. Pero como Vlad nació y pasó mucho tiempo en Transilvania, pensé que podía consultar el libro de cocina transilvano del siglo XVI que fue escrito para el príncipe de Transilvania en ese entonces. Y ese sí tiene una receta para salsa de cereza ácida. Limpia las cerezas ácidas en una olla de hierro limpia. Agrega un poco de vino, un poco de pan blanco y miel, luego cocínalo. Cuélalo en un plato y añade pimienta negra pero sin clavo. Usa canela en su lugar, cocínalo junto y evita que quede muy espeso. Lo más difícil es encontrar cerezas ácidas. Me costó mucho trabajo hallarlas. Sí conseguí algunas congeladas, pero si no hay, usa cerezas normales. Obviamente sabrá diferente, pero estoy seguro de que aún así estarán deliciosas. Para esta receta necesitas 1 libra, 450 gramos de cerezas ácidas sin hueso. Una taza o 235 mililitros de vino no especifica qué tipo de vino. Así que estoy usando un vino dulce simplemente porque creo que sabrá mejor. Y todavía me quedaba un poco de ese Tokaj de Hungría que sobró del video de la semana pasada. Eso es lo que uso. Después una taza o unos buenos puñados de migas de pan blanco duro. Esta era una forma muy medieval de espesar una salsa, en lugar de usar un rux o algo de maicena o algo así. La espesaban con migas de pan, la colaban y funcionaba muy bien. Después agrega 90 gramos de miel, 1/4 cucharadita de pimienta y 1/2 de canela. Así que primero agrega las cerezas junto con cualquier jugo que haya salido al deshuesarlas en una cacerola. Luego añade el vino, la miel y las migas de pan. Pon a fuego medio y mezcla, aplastando las cerezas para extraer el máximo jugo. Hiérvelo a fuego lento durante 20 minutos revolviendo ocasionalmente. Tritura las cerezas con un machacador. Una vez que estén bien cocidas, pon las cerezas con todo el líquido en un colador y presiónalas para sacar el jugo. Tanta salsa como sea posible. Y ayuda a usar un colador de malla ancha para esto, ya que la salsa ya está bastante espesa en este punto. Ahora, hoy en día, la mayoría de las salsas de cereza de esta región tienen. Dejas las cerezas en la salsa, más como una compota, pero esta receta sí dice que la cueles. Pero todavía hay mucho sabor en esas cerezas, así que guárdalas porque las vamos a usar para rellenar nuestro faisán. En cuanto a la salsa, puedes agregar la canela y la pimienta y mezclarlas. Además, la receta dice que no debe quedar demasiado espesa, así que, de nuevo, en cualquier momento, siéntete libre de agregar más vino. Coloca la salsa de nuevo en la cacerola y caliéntala hasta que humee. Ahora es momento de probarla. Si lo prefieres más dulce, añade miel. Para más especias, agrega pimienta o canela. Déjala cocinar a fuego lento unos 5 minutos hasta que espese. Debe estar lo bastante espesa para dejar rastro al pasar la espátula por el fondo de la sartén. Esta salsa va bien con cualquier carne, incluso con cerdo. Pero el libro de cocina de Transilvania sí dice que se sirva con gansito, que es un ganso bebé. Eso será muy difícil de encontrar, incluso en una carnicería especializada. Así que yo diría, solo usa cualquier ave, ya sea un ganso de tamaño completo, un pato, un pollo, una gallinita de Guinea o un faisán. Y eso es lo que estoy usando porque tenía uno en mi congelador como suele pasar, así que voy a cocinar eso. Pon el ave en el recipiente y frótala con unas cucharaditas de sal, también dentro de la cavidad. Y luego usa esas cerezas cocidas que sobraron y mételas dentro del ave. Luego puedes atar las patas con un poco de hilo y cubrir el faisán con un poco de aceite de oliva o mantequilla clarificada. Aproximadamente 1 cucharada. El faisán es notoriamente magro, así que agregar un poco de grasa va a ser una necesidad. Después corta una cebolla en 8 y coloca los pedazos alrededor del faisán para darle más sabor.
La salsa de cereza ácida debe ser la protagonista del platillo, así que evita añadir muchos sabores extra, solo cebolla. Lo único que yo agregaría sería quizá un poco más de sal y pimienta. Cuando el ave esté lista, hornéala a 230 grados Celsius, 450 grados Fahrenheit, por 15 minutos y luego baja a 175 grados Celsius, 350 grados Fahrenheit. Cocínala 25-30 minutos más o hasta llegar a 155 grados Fahrenheit, 70 grados Celsius, internos. Después, retírela del horno y deje reposar 10 minutos antes de servir. Vlad Drácula nació a finales de 1431 en Transilvania. Él era hijo de Vlad II, un caballero de la Orden del Dragón, que en antiguo rumano era Drácul, y por eso su hijo era conocido como el Hijo del Dragón, o Drácula. Actualmente, la palabra significa diablo, en parte por su relación con Drácula. Cuando Drácula era niño, su padre se volvió gobernante de Valaquia, también pronunciada Valaquia. Es una región que estaba situada entre el reino cristiano de Hungría y el imperio otomano musulmán. Era un lugar muy peligroso para estar a cargo porque ambos grandes poderes a cada lado realmente exigían lealtad. Y por eso Vlad II tuvo problemas para navegar por esa situación. Intentó mantenerse neutral, pero no funcionó. En 1442 los húngaros en realidad lo expulsaron del poder, así que Vlad II viajó al Imperio Otomano para pedir ayuda para recuperar su trono, lo cual dijeron que harían, pero a cambio él tuvo que dejar 2 rehenes. Y esos serían el joven Vlad, futuro empalador, y su pequeño hermano Radu. Vlad y Radu vivieron los siguientes años en la corte del sultán. Radu, quien estaba entusiasmado con su nueva vida, era conocido por ser encantador y tan guapo que más adelante sería conocido como Radu el hermoso Vlad. Por otro lado, él no encajaba tan bien, era hosco y desobediente, y pasaba la mayor parte del tiempo siendo severamente disciplinado. Pero mientras estuvo allí, recibió una muy buena educación clásica y aprendió a hablar turco con acento otomano, lo cual le serviría mucho más adelante en la vida. Ahora, de regreso en Valaquia, Vlad II estaba bien. Hasta 1447, cuando los húngaros, específicamente el voivoda o gobernador de Transilvania, János o Juan Hunyadi, apoyaron a muchos de los nobles valacos en un levantamiento que mató tanto a Vlad II como a su hijo mayor. Y luego pusieron a un pretendiente en el trono. Su nombre también era Vlad, así que solo lo llamaré el pretendiente, para simplificar las cosas. Esto dejó al joven Vlad, que todavía estaba en la corte otomana, como el legítimo heredero al trono de Valaquia. Y aunque no había sido el mejor rehén, el sultán aceptó ayudarlo a recuperar ese trono. Y envió un ejército, desplazaron al pretendiente y lo pusieron en el trono por primera vez. Desafortunadamente el ejército no se quedó. Tras unos meses, los húngaros regresaron, expulsaron a Vlad y restauraron al pretendiente en el trono. Vlad tuvo que huir, primero al Imperio Otomano y después a Moldavia, donde vivió con su tío, el gobernante. Años después asesinaron a su tío. Era una época muy difícil para vivir. Así que Vlad huyó de nuevo, esta vez con su primo el príncipe Esteban, y terminaron en Transilvania, donde quedaron bajo la protección de nada menos que Juan Hunyadi, el hombre que había estado involucrado en los asesinatos de su padre y su hermano mayor. Así que puedes ver por qué Vlad era un joven enojado, pero o no consideraba realmente responsable a Juan Hunyadi, o, más probable, simplemente pensó que era un pequeño precio a pagar para recuperar su trono. Porque para este momento, Hunyadi ya se había cansado del pretendiente, empezaron a pelear y por eso aceptó devolverle el trono a Vlad. Siempre y cuando Vlad actuara como una barrera, una defensa en caso de que los otomanos decidieran invadir, y así fue en 1456 con la ayuda de Juan Hunyadi, invadieron, mataron al pretendiente y Vlad fue restaurado en el trono, su segunda vez en el trono, y esta vez estaba decidido a vengarse de esos nobles que habían matado a su padre. Sí, finalmente era hora de comenzar con las empaladas, ¿ves? Poco después de que Vlad recuperó su trono, John Hunyadi murió, así que no había nadie que detuviera a Vlad de hacer lo peor, mostrando su verdadera naturaleza, y así lo hizo, y no eran colores bonitos. Durante la Pascua de 1457, invitó a todos los nobles y sus familias a un gran banquete.
Luego les preguntó a los nobles reunidos, ¿cuántos príncipes han conocido? Ellos respondieron cada uno según lo que mejor sabía. Uno creía que habían sido 30, otro 20. Drácula dijo, díganme, ¿cómo explican el hecho de que hayan tenido tantos príncipes en su tierra? La culpa es completamente debida a sus vergonzosas intrigas. Ordenó arrestar a todos los presentes, hombres, mujeres y niños. Algunos fueron enviados a la esclavitud para construir su castillo y a los demás también. Ahí mismo los empaló en el acto. No es algo muy agradable, pero Vlad parecía disfrutarlo porque como que se fue en una racha de empalamientos. Durante los siguientes años solía atacar a delincuentes menores o mujeres que él consideraba impuras, y a muchas otras personas que probablemente no merecían que les hicieran eso. No es que alguien lo merezca, pero el asunto es que muchas de las historias de este periodo provienen de los sajones alemanes, y en realidad esas eran las personas nobles a las que él había eliminado. Así que tal vez tenían una agenda. Así que es difícil descifrar qué es verdad y qué no, pero definitivamente hay algo de verdad detrás de las historias. Un panfleto que circuló en alemán se titulaba La aterradora y verdaderamente extraordinaria historia de un tirano malvado y bebedor de sangre llamado Príncipe Drácula. Una de las historias más populares trataba sobre el saqueo de la ciudad transilvana de Brașov. En 1459, Vlad reunió a 30.000 ciudadanos de todas las edades y los empaló en estacas. Y mientras morían, ordenó que se pusiera una mesa en el centro en la que él comió, donde mojaba su pan en la sangre de sus víctimas. Otra historia trata sobre cómo Vlad decidió librar su tierra de la pobreza. Pero la manera en que lo hizo fue invitar a todos los mendigos de Valaquia a un banquete, y luego tuvieron el banquete en un gran salón. Pero una vez que todos habían comido, cerró las puertas y prendió fuego al salón. Pero como dije, es muy difícil saber qué historias son verdaderas y cuáles no, qué está exagerado y qué no. Así que simplemente tenemos que lidiar con las cartas que nos tocaron de los cronistas y poetas de la época. Algunas historias definitivamente suenan quizá un poco falsas porque la misma historia exacta se cuenta sobre como dos personas diferentes. Por ejemplo, hay una historia sobre dos embajadores genoveses que llegaron a su corte y se negaron a quitarse sus gorros. Bueno, Vlad les preguntó por qué no, y ellos dijeron que era su costumbre, no se los quitaron. No importaba con quién se reunieran, ya fuera con el Papa, el Sultán o Vlad. Y Vlad dijo, está bien, déjenme ayudarlos con su costumbre. Y luego procedió a que les clavaran las gorras en la cabeza, matándolos. La cosa es que exactamente la misma historia se cuenta desde la perspectiva otomana sobre dos embajadores otomanos, pero fueron turbantes los que les clavaron en la cabeza. Y creo que esa versión en realidad tiene un poco más de credibilidad. Solo porque estaba en guerra con los otomanos, después de que atacaron ciudades controladas por Hungría. Vlad hizo lo que prometió y defendió la tierra, y de hecho lo hizo muy bien. Batalla tras batalla él ganó, a menudo con muy pocas probabilidades, ejércitos mucho más pequeños, y usualmente era ya sea mediante tácticas de guerrilla o reuniendo información. Porque él sabía hablar el idioma con acento otomano y conocía muchas de sus costumbres. A menudo podía simplemente entrar a ciudades otomanas o incluso a campamentos militares otomanos y obtener información de la gente. Luego iba de ciudad en ciudad y de campamento militar en campamento militar, matando a todo turco que encontraba. Y parece que estaba bastante orgulloso de esto porque lo escribió en una carta al rey de Hungría de esa época, Matías Corvino. He matado a campesinos, hombres, mujeres, jóvenes y ancianos de Oblosica y Novoselo, donde el Danubio desemboca en el mar. Eliminamos a 23.884 turcos, sin contar los que quemamos en sus casas o a quienes les cortaron la cabeza a nuestros soldados. Así que, Su Alteza, debe saber que he roto la paz. Quizá la historia más famosa de este periodo es cuando el sultán Mehmed II entró en la ciudad de Targoviste y allí encontró un bosque de sus soldados empalados. El ejército del sultán entró en la zona de los empalamientos, que tenía 17 estadios de largo y 7 estadios de ancho.
Había grandes estacas allí en las que, según se decía, habían sido empalados unos 20.000 hombres, mujeres y niños. También había bebés sujetos a sus madres en las estacas, y las aves habían hecho sus nidos en sus entrañas. Ahora, los soldados otomanos estaban horrorizados, pero el sultán parece haber quedado algo impresionado, diciendo que no era posible privar a ese hombre de su país. Un hombre que había hecho tales hazañas, que tenía una comprensión tan diabólica de cómo gobernar su reino y a su gente, un hombre que había hecho tales cosas valía mucho. Por supuesto, aún así estaba decidido a privar al país de este hombre, y lo hizo. Terminó tomando la capital y colocando al hermano menor de Vlad, Radu el Hermoso, en el trono. Y Vlad en realidad escapó al norte en busca de ayuda, pero no la obtuvo. Más bien, terminó en el reino de Hungría para pedirle ayuda a Matías Corvino, y en su lugar Corvino lo arrojó a la prisión. Ahora, la razón es un poco nebulosa. La razón en ese momento era que se habían encontrado 3 cartas que eran de Vlad para el sultán, o para otras personas en el Imperio Otomano, ofreciendo entregar su ejército a los otomanos a cambio de que le devolvieran su trono. Las cartas casi seguro fueron falsificadas, probablemente por los sajones, quienes también escribieron todas las historias horribles sobre él. Pero funcionó, y fue encarcelado durante casi 14 años. Finalmente fue liberado. Entonces Corvino dijo: «Está bien, no te voy a ayudar a recuperar tu trono, pero sí voy a apoyar tu causa». Para entonces el hermano menor de Vlad había muerto, y Basarab el Viejo ocupaba el trono de Valaquia. Huyó en cuanto vio venir al ejército. Y así, por tercera vez, Vlad el Empalador fue puesto en el trono de Valaquia. Pero de nuevo no duró mucho. Al año siguiente, los otomanos regresaron y esta vez lo mataron en batalla. Y se decía que le cortaron la cabeza y la llevaron de regreso a Constantinopla para conservarla en miel, para demostrarle a todos que Vlad el Empalador estaba oficialmente muerto. Para algunos, es el monstruo sádico que aterrorizó a la gente de los Balcanes. Para otros, en realidad es un héroe nacional que luchó contra los invasores otomanos, al menos por un tiempo. Para muchos es la posible inspiración del conde Drácula de Bram Stoker. Para mí solo es el Empalador, un monstruo de la Europa medieval que probablemente no bebía la sangre de sus enemigos, sino que disfrutaba algo como esta salsa de cereza ácida de Transilvania que voy a disfrutar después de preparar otra receta que encontré. Es una receta rápida, pero pensé que era muy apropiada para este episodio. De hecho, proviene de un libro de cocina rumano del siglo XVII. ¿Y la receta? No entiendo por qué lo hicieron, pero así se hace. Colorea los licores de rojo con 3 dracmas de sándalo rojo molido agregados al licor. Déjalo reposar 4 o 5 días en una estufa tibia. Revuelve seguido, cuela y guarda en recipientes de vidrio. Pensé que podría parecerse a la sangre. No sé por qué querrían eso, pero me pareció perfecto. Mezclé Slilovitz, el brandy de ciruela del video pasado, con una cucharada de polvo de sándalo. Y luego lo puse a calentar en la estufa y de hecho se volvió rojo. Y cuando lo colé en un vaso, creo que se parece un poco a la sangre. Soy daltónico, así que quizá no se parezca a la sangre, pero para mí sí, lo voy a probar. Junto al faisán, que tras reposar puede servirse con las cerezas trituradas restantes. Cebollas, algunas cerezas frescas y la salsa de cereza ácida. Y aquí estamos, salsa de cereza ácida de Transilvania con faisán para Vlad el Empalador. Ahora que lo pienso, nunca he probado el faisán. Así que lo voy a probar sin ninguna salsa, solo para ver a qué sabe. Me recuerda a un pato, pero es menos grasoso que la mayoría de los patos, pero el sabor es parecido al del pato y me encanta el pato. Así que sí, soy fan. Pensé que sería más fuerte, pero no tiene nada de ese sabor ahora. Lo voy a sumergir en un poco de la salsa. Aquí vamos. Está bien. Eso está muy bien. Toma un poco de cebolla y ponla ahí. Esta puede ser una de las mejores salsas que he hecho en el canal.
está deliciosa. Es ácida por la cereza ácida, pero luego, gracias al vino dulce y la miel, se suaviza como si no lo fuera. No te da esa acidez, ¿sabes a lo que me refiero? Porque normalmente no me gustan las cosas ácidas. Es como una acidez agradable con un toque de dulzura al fondo. No siento mucho la canela, está presente, pero podrías agregar más si quieres. Creo que debes ir probando y agregando conforme avanzas, porque dependiendo de lo que más estés usando, realmente va a cambiar. Pero son tan buenos. Sí, de hecho creo que eso iría muy bien con cerdo o pollo, pero creo que con cerdo quedaría muy bien. Así que aquí está la bebida de sándalo rojo. Me di cuenta de que serví como la cantidad de una copa de vino. Y es un brandy, así que va a estar realmente fuerte, así que solo voy a probar un poco. Aquí vamos. Interesante, no es ni de cerca tan fuerte como el brandy solo. Es como que todavía sabe a brandy, pero es como si perdieras todo el golpe del alcohol. Tengo curiosidad de cuánto alcohol se evaporó porque se estaba calentando y salía un poco de vapor. No sé, en realidad no está mal. Probablemente podrías tomarte toda una copa de vino, pero sin saber cuánta cantidad de alcohol hay realmente ahí. No sé si debería hacerlo. En cambio, prácticamente voy a terminarme un faisán entero ahora mismo, así que nos vemos la próxima vez en Saboreando la Historia con Max Miller.